El 12 de mayo de 2014, en la homilía de la misa en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco, hablando del Espíritu Santo que impulsa siempre a la Iglesia más allá de sus límites, se preguntaba: si mañana llegara una expedición de marcianos, por ejemplo, y alguno de ellos vinieran donde nosotros, digo marcianos, ¿no? Verdes, con esa nariz larga y esas grandes orejas con las que pintan los niños, y uno de ellos dijera: yo quiero ser bautizado, ¿qué ocurriría? Para José Funes, que es este sacerdote jesuita licenciado en astronomía y filosofía que hemos hablado antes, el descubrimiento de una civilización extraterrestre podría acontecer mañana, el próximo siglo, o tal vez nunca, pero que en todo caso el contacto y, por qué no, el encuentro con seres extraterrestres inteligentes podría tener un impacto enorme sobre la comprensión filosófica, religiosa y social que tenemos de nuestra civilización y de todo el universo. La pregunta sobre la vida extraterrestre, dice, es una constante en la historia del pensamiento filosófico y religioso. La Iglesia Católica no evade la pregunta. Es más, el Observatorio Vaticano, poseedor de un telescopio de vanguardia en los Estados Unidos, organizó en conjunto con la Universidad de Arizona, su principal colaborador en estas materias, una conferencia en ese mismo 2014 de la homilía sobre el Papa sobre los marcianos, conferencia que se tituló La búsqueda de la vida fuera del sistema solar, exoplanetas, biofirmas e instrumentos. Ese mismo año también salió a la luz un libro escrito por el actual director del Observatorio Vaticano, el señor Guy Consomaño, titulado ¿Bautizarías a un extraterrestre? El hermano Consomaño, jefe de la institución, cuenta que un día del año 2010, estando en Reino Unido junto a una visita del Papa Benedicto XVI, los periodistas le acosaron con preguntas respecto al conflicto entre ciencia y religión. ¿Cuál es su mayor conflicto con el Papa?, le preguntaron. ¿Ha intentado él suprimir su trabajo científico? Para Consomaño, un hombre de ciencia y fe, esas preguntas eran absurdas. El Papa Benedicto apoyaba férreamente el trabajo del Observatorio Vaticano, y eso estaba fuera de discusión. Desilusionado por estas respuestas conciliadoras de su entrevistado, los periodistas no hallaron otra cosa más ingeniosa que preguntar si bautizaría a un extraterrestre. Consomaño respondió que sí lo haría, solo en caso de que ellos se lo pidieran. Fue una respuesta medio en broma, pero que la prensa la tomó prácticamente como una declaración oficial del Vaticano respecto a los aliens. Ahora bien, la respuesta es de sentido común y ha sido generalmente aceptada por la Iglesia. Por un lado, a nadie se le puede obligar a ser bautizado, y por otro, quien lo pide debe comprender el significado del bautismo. Sin embargo, el físico y filósofo de la ciencia, también jesuita católico, el señor Paul Mueller, advierte que antes de proceder al sacramento se debe contar con la autorización de la Iglesia en esta materia, quien a su vez va a decidir qué hacer, consultando primero a los mejores teólogos según su opinión. Recalca además que en el pasado se cometieron atrocidades forzando a los pueblos no cristianos al bautismo, y que eso no debiera volver a repetirse jamás. Y a pesar de que la literatura extraterrestre no abundaba en el medioevo, lo cierto es que es posible efectuar un comparendo, una analogía muy interesante entre la necesidad de redención de los extraterrestres y ciertos grupos humanos en la Tierra. Paso a explicar. Por esos días, las personas más sabias ya sabían que el mundo era redondo y no plano, pero la creencia común establecía que existían ciertas zonas impenetrables en el mundo, tales como el desierto del Sahara, que separaban las tierras del norte de las tierras que ellos llamaban las antípodas. ¿Te has preguntado cómo será el momento en que la humanidad tome contacto con una civilización extraterrestre? ¿Qué dirán los hombres de fe? ¿Qué dirán los científicos? ¿Cómo reaccionará el pueblo en las calles? ¿Vendrán en son de paz o con intenciones de aniquilarnos? Descubre las respuestas a estas y otras grandes preguntas en Filosofía del Contacto Extraterrestre, un programa del que esta breve clase es tan solo un adelanto de lo que te podrás encontrar en el curso completo. Cómpralo en nuestro portal de Udemy a través del enlace ubicado en la descripción de este video, o bien adquiere solo sus clases en nuestra tienda virtual patagoniafreewell.com. Entonces la pregunta que surgía era la siguiente: aquellas personas que vivían al otro lado de las líneas divisorias impenetrables, ¿estaban también en necesidad de ser redimidas? ¿Estaban afectadas por el pecado original? San Zacarías, que fue papa entre el 741 y el 752, respondió negándose a especular respecto a otros seres que no fueran descendientes de la sangre de Adán y de Eva. Lo que a él le importaba era insistir en la unidad de los seres humanos, de tal manera que ninguna persona, independiente de su procedencia, era superior a otra.
La situación, que en su momento no pasó más allá de meras teorías, se tornó en verdaderamente práctica en la edad de oro de la exploración, surgida con el descubrimiento de América, donde las embarcaciones europeas pudieron llegar a todos los confines del globo, encontrándose en sus travesías con personas muy distintas físicamente a ellos. Fue así que entre los intelectuales españoles, principal nación involucrada en la conquista de nuevos mundos, se dividieron las doctrinas respecto a la naturaleza de los nativos. Bartolomé de las Casas sostenía que la conversión debía ser pacífica y llevada a cabo por medio de la persuasión, en tanto que Juan Ginés de Sepúlveda justificaba la conquista y la evangelización por medio de la guerra. Una situación similar podría ocurrir nuevamente con la llegada de extraterrestres inteligentes a la Tierra. Probablemente sí, pero fíjense que podría ser de parte de los propios alienígenas, no de los humanos. Para la Iglesia hoy en día sería impensada una evangelización forzada. Pero, ¿qué tal si los propios extraterrestres, con una tecnología más avanzada a la nuestra, vienen aquí a imponernos sus propias creencias que sean distintas a las que tenemos en este planeta? Esa hipótesis es más plausible. ¿Bautizarías a un extraterrestre? La respuesta es mucho más compleja que la dada en la conferencia de prensa, confiesa el director del Observatorio Vaticano. Si existen planetas que tengan las condiciones para albergar vida, si en efecto la hay en otros planetas, si esa vida es inteligente y además posee como nosotros libre albedrío, si esa vida es capaz de reconocernos a nosotros como personas, si encontramos la forma de comunicarnos con ellos, solo ahí cumpliendo todos esos si es que, todas esas condiciones, ahí recién estaríamos en situación de evangelizar pacíficamente a los extraterrestres. Consomaño agrega que, cualquiera que sea el caso, lo cierto es que hoy en día no existe ninguna evidencia creíble que nos permita afirmar que existe vida inteligente fuera de nuestro planeta. Que las instituciones astronómicas e incluso los astroaficionados, si hubiera evidencia, serían los primeros interesados en tratar de saber más del tema. Guy es experto en meteoritos y afirma que siempre es escéptico cuando alguien le lleva una roca afirmando que cayó del cielo. Para saberlo se debe someter a un estricto análisis científico para analizar su composición y cualidades. Respecto a los extraterrestres, si existieran, no contamos con ninguna nave para poder analizar su composición. Claro está que hoy en día han aparecido testimonios de personas como el ex oficial de inteligencia David Grush, que dice lo contrario, pero sus dichos hasta el momento en que me encuentro grabando estas clases no han podido ser corroborados. Consomaño agrega que si la existencia extraterrestre es un tema que invalida o refuerza las creencias religiosas, es un debate no cerrado. Los creyentes dicen que reforzarían sus convicciones, en tanto que los ateos dicen que van a anular las convicciones de los religiosos. En definitiva, cada cual se mantendrá en su propia convicción.